confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza nuestra vida que venga. Ellas en la lucha y nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes tienes las promesas del Señor Jesús hará. Grandes tienes, en ellas para siempre confiaré. Buenas noches, hermanos. Les bendiga esta noche. Bien, hermanos, una vez más se me ha concedido por la gracia de Dios intervenir o estar enseñando los jueves en la noche. Y en las intervenciones, hermanos, que yo pueda llegar a tener aquí los jueves, quisiera que estudiemos juntos. Digo juntos porque a bien abierto está, si tienen intervenciones ustedes, si alguna cosa me llega a hacer falta, o sea que como iglesia todos estudiemos juntos lo que es Primera de Corintios capítulo 7. Es allá donde vamos a estar, así que vamos allá. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Amén. Ustedes pueden ver, hermanos, hay un título que dice Problemas del matrimonio. Problemas del matrimonio. Ese título debemos saber que no es inspirado, ¿no? Ese título no es inspirado, o sea, dentro de los textos originales ese no está. Se lo pusieron allí, pero también se hace una muy buena división a través de ese título, se hace una muy buena división de la carta del apóstol Pablo. Bien, hermanos, la carta, antes de entrar a la lectura, la carta contiene 16 capítulos, y este texto de capítulo 7 se halla en casi la mitad de la carta. Así que vemos que el apóstol Pablo, hermanos, hasta aquí, estando ya en el capítulo 7, ha abordado unos problemas de la iglesia. Del capítulo 1 al capítulo 7, él ha estado abordando unos problemas en la iglesia, como lo es la división dentro de la iglesia, producto precisamente de los predicadores que habían en ella. Eso lo trata ya casi en el capítulo 2, que empieza a tratar eso. Y también un caso de inmoralidad dentro de la congregación, un hombre que había estado precisamente teniendo una relación con su madrastra, ¿sí? Y también las demandas de los cristianos hacia los mismos cristianos en los tribunales de no cristianos, o sea, en un tribunal secular. Y también unos casos de impureza sexual, de la prostitución de la época. Hasta ahí, del capítulo 1 al capítulo 6, el apóstol Pablo ha venido abarcando esta serie de problemas que existían en medio de esa iglesia. Y es ahí, hermanos, después de abarcar todo esto, que él entra precisamente al capítulo 7. Y yo quiero que lo estudiemos, hermanos, todo el capítulo 7 a medida que yo tenga las intervenciones. Claro está que es a medida que el Señor me permita estar teniendo así intervenciones. Amén. Así que capítulo 7, versículo 1, vayan conmigo allá. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, la palabra que dice aquí, en cuanto a las cosas que me escribisteis, muchos teólogos afirman que Pablo en este capítulo es donde comienza a tratar en verdad el tema por el cual él hizo la carta.
Vean, verán. Han pasado 6 capítulos. Pero a partir de ahora, y con la palabra en cuanto a las cosas que me escribiste, Pablo empieza ahora sí a tratar el asunto por el cual él fue hecha la carta. En otras palabras, todos los 6 capítulos anteriores, él trataba problemas de los cuales él había sido informado. Pero parece ser que la carta en verdad llevaba otro fin más que los mismos problemas que él trató. ¿Y cuál era? Responder a una serie de preguntas que la iglesia tenía, y una de ellas es lo que se conoce comúnmente como el celibato. Esa era una de las preguntas que tenía precisamente la iglesia y que se enfoca también en la carta, lo que es el celibato, que es el no casarse, no tener relaciones sexuales, ¿sí? Los hombres. Por aquella época, hermanos, se corría el pensamiento que el hombre sería más espiritual si no se casaba. Eso era lo que se pensaba por allá en ese tiempo. Si el hombre no se casa, pues es más espiritual si no toca mujer. Y fue el pensamiento que se fue extendiendo, hermanos, rápidamente. Así que surge una pregunta: ¿qué es mejor? ¿Casarme o no casarme? ¿Tocar mujer o no tocar? Eso fue la pregunta que se formuló en medio de la iglesia, que le piden al apóstol que la conteste. Y el capítulo 7 es lo que va a tocar. Pero antes, en el capítulo 6, versículos de 12 al 20, trata un tema que es importante que lo estudiemos antes de entrar al capítulo 7. Capítulo 6, de los versículos 12 y 13. Mire lo que dice aquí. Todas las cosas, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Creo que me salté un versículo, ¿verdad? Este es el versículo 12. Leamos, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bien, entonces antes de entrar el apóstol Pablo a tocar el tema en medio del seno del matrimonio, él también toca una práctica muy común que había en este tiempo, y era la práctica de la prostitución sexual en el templo. Tal vez o posiblemente era el templo, era el de Afrodita. El templo de Afrodita era el que se llevaba aquí esta práctica. Y es que al estudiar la geografía de Corinto, en los tiempos en que se escribió precisamente esta carta, Afrodita tenía su propio templo en la cima de una montaña que se llamaba precisamente Acrocorinto. Así se llamaba donde estaba el templo de la diosa Afrodita en aquel entonces. Y era muy común que las relaciones extramatrimoniales y eróticas fuera la adoración a la diosa de ese templo. Eso era común para esa época. Y es posible, por esto, que el apóstol Pablo, antes de entrar al capítulo 7, entra tratando este problema en medio de la iglesia de Corinto. Nótese que el versículo 13 del capítulo 6 dice algo interesante. Dice ahí: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Quiero leerles este texto en otra traducción antes de explicarlo un poco. Es necesario que miremos lo que estaba pasando ahí en esa iglesia. Dice la Nueva Traducción Viviente de esta manera: ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Vea cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Dice, también dicen, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio,
el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales, no, escúchenlo bien, prohibidas. No es que no lo usemos, pero no para donde son prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo pertenece a Él. Así lo dice precisamente la traducción lenguaje actual. Bien, hermanos, voy a tratar de explicar un poco más este texto antes de que entremos al capítulo 7. El dicho que tenían los ciudadanos de Corinto era el siguiente: la comida fue creada para el estómago. Eso por un lado, ¿no? Eso era lo que ellos decían. Y Pablo no contradice este dicho. Pablo nunca dice que no. Y si nosotros analizamos un poco más, que es necesario para hacer el estudio, la comida fue creada ¿para qué? Para el estómago. Para eso fue creada la comida. Y si lo pensamos bien, los corintios no fallaban en este dicho. Porque ¿qué otro uso nosotros le pudiéramos dar a la comida? ¿Cuál otro? Fuera de las ofrendas a Dios, ¿no? Porque en el tiempo también se ofrendaba comida a Dios. Pero no le vemos realmente ningún otro uso. Bueno, acá una hermana pudiera decir tal vez que sí, que hay usos para las mascarillas o lo que se hacen por medio de la comida, pero esos son usos del hombre, pero no el propósito de la comida según Dios allá en Génesis. Bueno, entonces para que lo tengamos en mente. Pero bueno, la comida fue hecha para que el hombre la coma. Eso es correcto, hermanos. Eso es correcto lo que los corintios pensaban. Pero de manera mutua dice el mismo versículo que el estómago es para la comida. Ahora pensemos ese dicho de los corintios. ¿Para qué Dios creó el estómago? Bueno, dentro del cuerpo. No sé si ustedes tengan otra respuesta, no lo sé, pero yo solo veo que es para recibir la comida. Ese es el uso del estómago. O como ellos dicen, el vientre para las viandas, que significa el estómago para la comida. Pero miren por un momento el pensamiento de los ciudadanos de Corintio en esa época. Eso no estaba mal lo que ellos pensaban. La comida fue creada para el estómago, y el estómago fue creado con el propósito de recibir la comida, sencillo. Pero el problema que el apóstol Pablo ve ahí y sigue tratando ahí en el siguiente pensamiento que también se ha creado en esa época es la que dice ahí. Nótese el versículo 13 también, dice allí: pero el cuerpo no es ¿para qué? Para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El problema no era el pensamiento de la comida en la iglesia de Corinto o en los corintios y el estómago. El problema era el cuerpo y la fornicación. Ese fue el problema que se creó ahí. ¿Por qué? Porque al igual que los ciudadanos de Corinto, que pensaron que la comida se creó para el estómago y el estómago se creó para la comida, ellos llegaron a pensar que el cuerpo, su propósito, el propósito del cuerpo, era la satisfacción en la fornicación. Eso es un pensamiento común allá en Corintios y más en esta ciudad que era tan inmoral. Y la fornicación había sido creada para satisfacer el cuerpo. Nótese en ese pensamiento que ellos tenían. Así que ellos pensaron que no importaba si las relaciones eran dentro del matrimonio o si eran fuera de ella. Eso no importaba. Lo importante que ellos pensaron era que se debía suplir ese propósito. Ellos pensaban, los ciudadanos de Corinto, que tenían que suplir la necesidad de la fornicación, porque el cuerpo había sido creado para eso. Y eso mismo llegaron a pensar, ¿sabe quién? Los miembros de la iglesia de Corinto. Versículo 15 y 16, ya como lo dice ahí: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Creo que es muy claro, hermanos, el final del capítulo 6. El cuerpo que Dios había dado no era ni para la prostitución, ¿sí?, de ese tiempo, ni la fornicación, ni mucho menos para el adulterio.
Bueno, todos hasta aquí diríamos que, pues hermano, eso es obvio. Eso es obvio lo que usted está diciendo. Pero en el contexto cultural de la época no era tan obvio. No era tan obvio lo que les estoy diciendo. Si hubiera sido una iglesia judía, hubieran dicho, claro, esto es obvio. Pero esta iglesia era constituida por creyentes gentiles, por eso no era tan obvio. Así que ya tenemos un pensamiento de estos creyentes con el cual el apóstol Pablo ahora sí entra a tratar el capítulo 7. Así que capítulo 7, versículo 1, ya lo leímos, pero leámoslo nuevamente. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y ya dijimos que es aquí donde el apóstol comienza en realidad a hablar del propósito de la carne. Y eso se debió a una pregunta del celibato. El capítulo 7, hermanos, que vamos a tratar, tiene por lo menos 3 personas en mente. 1, los casados. 2, los solteros. Y 3, los viudos. Son las 3 tipos de personas que va a entrar a tratar el capítulo 7. Aunque también en forma femenina, las solteras y las viudas, ¿sí? No dejarlas por fuera. Y ese capítulo va a tener en mente estos 3 tipos de personas, los cuales, hermanos, a medida que nosotros vayamos avanzando en el estudio, los vamos a ir analizando, ¿sí? Bien, vamos a ver, versículo 1, a ver cómo nos va. Versículo 1. Entonces, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pero hermanos, quiero que por lo menos se ubiquen y miremos una cosa, y es que los 2 primeros versículos que debemos mirar, debemos comprenderlos que estos 2 versículos no van sueltos, estos 2 versículos van unidos, el versículo 1 y el versículo 2. Si ustedes se dan cuenta, ahí al terminar donde dice no tocar mujer, ¿qué hay? Punto y coma. Y sabemos por español que un punto y coma no termina un hilo de pensamiento. No lo termina, ¿sí? Entonces, sino hasta donde está el punto. Es que se termina el hilo de pensamiento, vienen conectando en él. Así que el versículo 1 y 2 están conectados en un mismo hilo de pensamiento. Así que tenemos que estudiar ambos. Los 2 se tienen que estudiar juntos y no por separado. Leamos el 1 y el 2. Tengan en cuenta eso. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Bien, entonces el apóstol Pablo, hermanos, entra tocando el tema primeramente de los solteros. Aquel que no había tocado mujer. La expresión no tocado mujer se conoce dentro de la Biblia como un eufemismo, así es que se conoce. O sea, ¿qué significa el eufemismo? Significa una mejor manera para nosotros llegar a decir soltero. Es una mejor manera, o una manera más bonita, por decirlo así. Como cuando en el Antiguo Testamento se decía y conoció mujer, para decir que precisamente que se unieron los 2. Y Pablo resalta que esa es una de las mejores maneras para el hombre. ¿Cuál? Ojalá no toquen mujer. Pero oigan, no es una de las mejores maneras, pero no la única manera. Porque en un texto como este, muchas religiones han llegado a pensar que Pablo no está considerando esto como si fuera un consejo, sino como un mandamiento. Y pecan al despreciar una de las instituciones más sagradas, como lo es el matrimonio. Así que Pablo por ningún motivo les está diciendo a estos solteros que no se casen. Eso no es lo que el texto le está diciendo ahí el apóstol Pablo. Por ningún motivo les dice eso. Lo que Pablo les está diciendo, que bueno les sería no tocar mujer, si lo pudieran hacer. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no desconoce que la abstenencia solo podría provenir de la ayuda de Dios.
De un todo. Muy bien, hermano, sí. Y no que usted mismo se aplicara un dicho o este acto a usted mismo. Pues Pablo sabía muy bien que la soltería como el matrimonio llevaban un fin. Y es que la soltería y nuestro matrimonio llevan un fin dentro de lo que el Señor, del propósito del Señor. Eso no lo podemos desconocer. Entonces, ambas cosas, hermanos, tanto la soltería como el matrimonio, llevan un fin y es precisamente glorificar a Dios. Ese es el fin del matrimonio y aún de la soltería. Eso lo veremos más adelante. Así que Pablo les dice, sería mejor que se quedaran como están. Pero como el hilo de pensamiento sigue, es hasta donde está el punto, que eso es lo que vimos, y es aquí donde aparece el problema de la época de Pablo. ¿Cuál? Lo que dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones. Nótese un problema de la época, hermanos. Sin embargo, el enfoque, para que no se vamos a perder a medida que estudiamos, el enfoque del capítulo 7 no es ese. El enfoque del capítulo 7 no es ese, sino que es un punto de vista teológico que más adelante lo vamos a ver. Bueno, pero la fornicación del tiempo, de este tiempo, tenía una gran influencia en medio de la iglesia de Corinto. Tanto así que muchos de los hermanos de la iglesia de Corinto empezaron a despreciar el matrimonio. Lo empezaron a despreciar. Unos, por un lado, ya no se casaban. No, pues es mejor no casarse. Otros, por otro lado, veían el sexo dentro del tal como si fuera algo pecaminoso. Ellos veían el sexo y decían, no, pues la abstenencia del sexo pues nos va a dar un poco más de santidad, o bueno, y empezaron a despreciar el uno al otro. Otros, por otro lado, entonces, consideraron que la mejor manera era abandonar a la pareja y servirle a Dios. Ese era el otro punto que ellos empezaron a ver. Y esta manera de pensar no correspondía a la verdad, a la forma del propósito de que Dios había creado tanto la soltería como el matrimonio en medio de la iglesia. Eso no corresponde a lo que el Señor creó ahí. Entonces fíjese que Pablo dice, a causa de las fornicaciones, y esto ya lo vimos en el contexto cultural, cómo era el tiempo de ellos, ¿no? Cómo era esta inmoralidad sexual, cómo era que se presentaba eso en medio aún del templo de Afrodita. Pero dice, a causa de ellas, cada uno, ¿sabe qué? Tenga su propia mujer o esposa, y cada esposa tenga su propio marido. En otras palabras, estos dos únanse en matrimonio. Y cabe resaltar aquí que Pablo nunca está aprobando aquí en este versículo las relaciones sexuales fuera del contexto del matrimonio. Por ningún lado lo está aprobando. Pablo no les aconseja que a causa de las fornicaciones cada uno mire por ahí, a ver por ahí si se puede estar con un hermano o una hermana y satisfacer para que no entre esa lujuria ni ese pecado. No, eso no es lo que Pablo está aconsejando ahí en el texto. El apóstol Pablo nunca aconseja esto porque esto es antibíblico y es pecaminoso. Sino que al contrario, dice, si usted no se ha casado, si usted nunca se ha casado y desea disfrutar de las mieles del amor, digámoslo así en una manera de eufemismo, pero pues ustedes saben a qué me refiero, pero si usted nunca y quiere disfrutar de las mieles del amor, pues cásese, sencillo, cásese, es lo que él dice, y sepa pues tener su propia esposa. Bueno, ella será la única que pruebe las mieles del amor. Así de sencillo. Dice la hermana Teo, es mejor casarse que estarse quemando. Sí, señor. Y asimismo, la hermana que desea conocer varón, pues cásese. Sencillo, cásese. Versículo 28 dice, no peca. No peca. Si se casa, no peca. Pero sepa llevarlo a él únicamente y a él como su propio marido.
Así que vamos a concluir un principio vital de lo que la palabra del Señor nos está hablando aquí. Y uno de los principios vitales, hermanos, que debemos tener en cuenta, que está hablando el apóstol Pablo, del sexo que Pablo ha abordado hasta aquí, y es que las relaciones matrimoniales son legítimas, son bíblicas y son buenas. Hasta aquí no es aprobado eso. Las relaciones matrimoniales son bíblicas, son realmente buenas y son ¿qué? Lícitas, legítimas. Pero únicamente si se hace dentro del matrimonio. O sea que se puede disfrutar, hermanos, se puede disfrutar de las relaciones con la pareja siempre y cuando estas dos personas se hayan unido en matrimonio. Es lo que Pablo está abordando este tema ahí en el capítulo 7. Entonces, pero aquí viene una pregunta, no sé si surja, no sé si esté por ahí suelta, y viene una pregunta: ¿y qué de los de unión libre? ¿Sí? ¿Qué pasaría con ellos? Bueno, hay que romper con la idea que los que se hallan en estado de unión libre, como lo llama el Estado colombiano, ellos no son un matrimonio. Hay que romper con esa idea. ¿Por qué? Porque ellos sí son un matrimonio. Entonces, ¿qué se les puede ayudar a ellos? ¿O qué se les dice? Pues se les invita a formalizar ese matrimonio. Eso es lo que se les invita a ellos. Ya que lo que comúnmente se piensa es que estos no son un matrimonio. Eso es lo que comúnmente se piensa. Y algunas iglesias o congregaciones pudieran llegar a enseñar, ¿sí? Y como resultado se menosprecia la unión. Y consideran que no es pecado. Entonces muchas veces decir, bueno, la verdad no es pecado conseguir otra pareja o abandonar a la pareja, pero ojo, tengamos nosotros cuidado como creyentes. ¿Por qué? Porque ellos están comprometidos en el vínculo del matrimonio. Eso es un matrimonio. Hermano Esteban, adelante. Una preguntita. Hermano, una preguntita. Es que, digamos, yo me imagino entonces una pareja de novios, ¿sí? Pues de lo que comúnmente se conoce en el mundo como novios. Y sin haber entrado al matrimonio, pues empiezan a tener relaciones. Eso es estar fornicando, ¿cierto? Pero ¿en qué momento esa pareja entonces, si empieza a vivir en unión libre, esas relaciones dejan de ser fornicación para ya no ser fornicación porque ya se consideran un matrimonio, aunque no esté formalizado? ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento dejan de ser como dos personas que tienen sus encuentros casuales ahí y ya delante de Dios son un matrimonio y esas relaciones que antes eran fornicación ya no lo son? Bueno, digamos, una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos entender, y que tal vez nuestro contexto cultural es el que no lo han comprendido, es que la unión marital como tal, la une es la unión conyugal, ¿sí? La unión conyugal es la que une el matrimonio. Estos dos jóvenes, a pesar de que no hayan entendido que es un matrimonio, en su estado de haberse unido conyugalmente, quedaron unidos, ¿sí? Que no lo han comprendido, y es que más que todo no lo entendemos por la situación cultural de nosotros, que ahora es normal, ¿sí? La sociedad ahora lo ve normal, pero no es normal. Las personas se unen en matrimonio cuando realmente tienen su relación conyugal. Hagamos de cuenta el principio que nos muestra precisamente Génesis, cuando realmente no existía notario, no existía nada. ¿Y cuando sellaron su matrimonio? Cuando ¿qué? Se unieron y fueron una sola carne. ¿Sí, hermano Fabio? En el contexto que nosotros acabamos de leer en el capítulo 6, pues precisamente Pablo lo que está molestando a la iglesia de que deben de tener en cuenta ese principio. Por eso les dice Pablo en el verso 15 que acabamos de leer, la última parte dice, porque dice, o no sabéis que los que se unen a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, el principio que nos muestra que precisamente esa intimidad y esa unión que ellos han tenido como pareja, ya delante del Señor, es como si fueran una relación, forma de consumación de un matrimonio como tal. Exactamente, hermano Julio, ¿va a decir algo? ¿No? Ah, bueno, ok, hermano. me surgió todo así, o sea, entonces,
si el matrimonio como tal es el hecho de ellos haberse unido conyugalmente, entonces que aquellos que son promiscuos, entonces con cada una de las que tienen relaciones se consigue a su esposa, Ahí ya se aplica el matrimonio. o sea, se vería como un matrimonio con cada una de las mujeres que está. Es que digamos, precisamente lo que le digo, lo que pasa con el contexto cultural de nosotros y de la época es que ha llegado al punto de que precisamente ha despreciado tanto el matrimonio que ellos piensan que, digamos, un ejemplo, yo puedo estar con ella y ninguno es matrimonio. Debería ser ¿cuál? La primera vez. Ese es un matrimonio. Ahora se convirtió en un ¿qué? Adúltero. Es un adúltero. Un fornicario. ¿Sí? Pero empieza a tener relaciones extramatrimoniales. Pero lo que le digo, ¿qué es lo que pasa? Aunque la cultura lo piense así, la iglesia ¿qué? No lo pensamos así, ¿sí? No lo pensamos. Por eso nosotros acá lo que queremos es que los jóvenes lleguen en pureza hasta su matrimonio, y cuando ya ellos hayan tenido con su notario, hayan festejado con las personas haciendo público su matrimonio, lo consuman. ¿Cómo lo van a consumir? Se van a estar en su luna de miel y sellaron su matrimonio para siempre, ¿sí? Ahora serán el uno al otro. Pero nuestra sociedad ha deformado la escritura y ha deformado la Biblia, y ahora se ve como normal que los hombres estén por ahí haciendo esas cosas, ¿sí? No sé si el hermano Fabio, ¿esta otra cosa? ¿No? Bien. Entonces, hermanos, considerando que es pecado, pues si piensan que pueden conseguir otra pareja, si ha pasado muchas veces, uno le pregunta a la persona, ¿y usted ha pensado de pronto en abandonarlo? Sí, como nosotros no somos casados. Sí, y uno le dice, ¿no es casado? No, tenemos 3 hijos, pero nosotros nunca nos hemos casado. 3 hijos y no se han casado. ¿Sí? Los 3 hijos ya consolidan de que sí están casados. ¿Sí? Otra cosa es que la hayan formalizado, hermanas, ¿sí? Es que muchas veces las personas que no conocen al Señor, ellos no entienden eso. Exacto, ¿ya? Sí, precisamente es por eso, porque ellos no han comprendido estas cosas, ¿sí? Pero nosotros sí. Cometerlos, escúchenme, jóvenes que están aquí o niños que van a decir, ustedes que han escuchado esto y cometer este acto, pecan contra mucha más luz, porque ellos están pecando contra la ignorancia, pero ustedes ya conocen y pecan contra mucha más luz, mucho más juicio sobre ellos. Hermano, hermano. Ahora sí les quería decir algo, mis hermanos, Dios me lo bendiga. Con respecto a la pregunta que hace mi hermano Esteban, no sé, pareciera ver, perdónenme mis hermanos, no es que yo sea maestro, no es que sea doctor, no, pero pareciera que mi hermano, pues no quiero, como si la respuesta a lo que su merced preguntó, ¿en qué momento deja de ser fornicación, cierto? Sí. Pues yo pensaría que esa pareja, ese par de noviecitos que de vez en cuando están saliendo y teniendo su relación, yo pienso que aún dejan ya de ser esa pareja que peca delante del Señor primeramente y dejan de fornicar en el mismo momento en que ya se van a vivir. Así no se hayan casado, pero que en medio de que no se han casado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Animarlos a que lleven esa boda, ¿cierto? Esa boda, esa ordenanza que nos dio el Señor. Entonces yo pensaría, lo digo tal vez por experiencia, mi hermana, por experiencia, y bueno, porque yo digo que los ancianos hablamos es de las experiencias, de lo que ya el Señor nos ha permitido vivir. Yo viví en fornicación, claro, con mi esposa, porque yo antes, pues nos conocimos y salimos, ¿cierto? Y no sé si muchos lo hicieron y les da pena hablar. Pero yo digo, yo quedé bien delante del Señor y hemos quedado bien delante del Señor el día que nos fuimos a vivir, y ya cuanto más el día que fuimos ante un notario o ante un sacerdote, porque yo me casé por la Iglesia Católica, pero gloria al Señor, tengo mi hogar y le doy la gloria al Señor, y yo creo, mi hermano, que ahí es cuando ya se rompe todo. Digamos, hay que tener en cuenta una cosa, y es precisamente que muchas veces hay iglesias que enseñan, ¿sí? O congregaciones que pudieran llegar a enseñar que si la persona no está casada, y Biblia era lo que le formulan eso,
Llegan a la congregación, estas dos personas no han legalizado ante el Estado, como lo dice Romanos, ¿sí? Que dice que sujetados a qué? A las autoridades, y pues toca casarnos por lo civil. No es que ellos nos hayan casado de por sí ante Dios, porque ha sido la consumación del matrimonio, y les prohíben, digamos, absténganse mientras formalizan su relación, ¿sí? Les voy a decir una cosa, esto no se debe hacer. Por ningún motivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas, a pesar de que han sido llamadas por Dios, en ese instante son un matrimonio. Otra cosa que no lo han legalizado ante el Estado, ¿sí? Y no lo han formalizado ante los demás, pero ante Dios ellos siguen siendo ¿qué? Un matrimonio. Y escúchenlo bien, el peligro que sucede cuando nosotros pudiéramos llegar a decir, no, absténgase. ¿Sabe qué dice Pablo? Ni siquiera él dice, lo dejo de mutuo consentimiento, pero que sea cortico. Prontamente, ¿qué deben hacerse? Unirse. ¿Por qué? La carne le gana y Satanás es tremendo, ¿sí? Entonces, nunca en la vida una persona que diga, no, es que yo estoy en unión libre, entonces me voy a abstener hasta que me case. No, eso no se debe hacer. Ellos son un matrimonio, ¿sí? De la manera que el Señor los llamó, y los llamó en eso. ¿Qué deben hacer? Pues solamente se le puedes invitar a que lo formalice, no más, ¿sí? Hermano, no, el hermano, ya con el hermano Bando terminamos y hasta ahí quede, hermano, porque ya se nos fue el tiempo. No puede quitarle tiempo. Mano, una pareja que llega a una iglesia, que llega a los caminos del Señor y han vivido unión libre, es decir, no han legalizado su matrimonio ante el Estado. Me he enterado de que hay iglesias que no los dejan participar de la cena del Señor hasta que no se casen. Es decir, que hasta no legalicen su matrimonio ante el Estado. ¿Esto está bien hecho o está mal hecho? Mi hermano, esta pregunta, no sé, mi hermano Mauricio, ¿usted nos puede ayudar, por favor? ¿Sí? ¿Qué dice usted? ¿Qué opinión tiene sobre eso, hermano? Bueno, lo que es correcto es que si llega una persona, como comúnmente se llama, que está en unión libre, pero que conocen del Señor, se supone que si en realidad han llegado al Señor y temen al Señor, lo que inmediatamente van a querer hacer ellos es precisamente hacer las cosas bien, como testimonio de que en realidad vienen comprendiendo el Evangelio. Si por decir algo no son bautizados, pues hay que esperar a que ellos arreglen su situación y se bauticen, y entonces entran a formar parte de la membresía. Pero mire el otro caso. Vamos a suponer que llegan y uno es el que llega a Cristo, es el que en realidad obedece al Señor, el otro no, el otro es religioso, y el otro no quiere casarse, pero quien se convirtió quiere arreglar las cosas bien delante del Señor. Entonces, quien ha venido a Cristo no está sujeto a la rebeldía de su cónyuge, sino que él debe seguir adelante, él puede bautizarse y puede tomar la cena del Señor. No sé si me entienden. O sea, es completamente libre. Aquí tenemos un caso, y no creo que esté mal, pero recuerden que aquí tenemos un caso de una hermana y ella toma la cena del Señor, y ella es miembro de la iglesia, ella se bautizó y lo puede hacer libremente porque ella no está sujeta precisamente a la dureza del corazón de su esposo, sino que ella tiene que seguir adelante. Es así. Ah, qué bueno, sí, me parece correcto, digamos, sí, porque si no quiere casarse, entonces la iglesia de pronto le llegaría al punto de pronto de prohibirle, y ella que tiene que su esposo no quiera casarse, sí. Hermano Luis Eduardo, ¿no? Bueno, hermanos, este tema es muy extenso, muy bueno, lo vamos a ir tratando, surgen preguntas y estudienlo ustedes, porque como les digo, no solo yo quiero estudiarlo juntamente con ustedes, así preguntas, aportes, hermano, con ustedes, es que quiero que hagamos ese estudio de 1 Corintios capítulo 7. Lo dejo en compañía de nuestro hermano Edison.